Vamos a seguir buscando al mejor deportista de la historia con la inestimable ayuda de Guillermo Domínguez, que ya está por ahí. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Y nuestra protagonista de esta noche tiene un padrino que es... Hola, me llamo Ángel César. En mis ratos libres me dedico a la historia del atletismo. Soy autor del blog historiasdeatletismo.wordpress.com y estoy hoy aquí para defender la candidatura de Fanny Blankers-Koen como mejor deportista de la historia. La holandesa Fanny Blankers-Koen, también conocida como la ama de casa voladora, es la primera mujer que ganó 4 medallas de oro en una misma edición de los Juegos Olímpicos, en concreto en los de Londres en el año 1948. Y lo hizo además desafiando todo tipo de críticas debido a su edad. Tenía entonces 30 años, pero no solo eso, sino que además era madre de 2 hijos y estaba embarazada de 3 meses. Un periodista le dijo que era demasiado vieja para correr y que tenía que quedarse en casa cuidando de su familia. Pero Fanny no hizo caso y su respuesta llegó a la pista del estadio de Wembley, subiendo a lo más alto del podio en los 100 y 200 metros, en los 80 vallas y en el relevo 4 por 100 metros. Una hazaña que medio siglo después, en 1999, le valía el reconocimiento como mejor atleta femenina del siglo XX por parte de la Federación Internacional. De la figura de Fanny Blankers-Koen nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el estudioso e historiador de atletismo Ángel César. Fue absolutamente rompedora. No solamente por haber conseguido 4 oros en unos Juegos Olímpicos, que es una hazaña enorme, sino por la forma, por la capacidad de superar una guerra terrible, una ocupación de su país. No hay que olvidarse que del terrible invierno del hambre, cuando el régimen nacionalsocialista estaba agonizando, pues decidieron cortar los suministros a Países Bajos y hubo una hambruna terrible aquel invierno de 1944 a 1945. Y superando todo eso y superando los prejuicios de la época, consiguió algo que está al alcance de muy pocos. Escuchamos también a la propia Fanny Blankers-Koen en la gala en la que obtuvo el reconocimiento de mejor atleta femenina del siglo XX en presencia del príncipe Alberto de Mónaco. La atleta femenina del siglo es Fanny Blankers-Koen. Fanny Blankers-Koen. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todo el mundo. Lo siento, pero estoy un poco nerviosa. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha dado este reconocimiento. Agradecer a todos y también, claro, a las otras mujeres. Gracias, hasta la próxima vez. Como siempre, empezamos conociendo los inicios de nuestra protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es la leyenda holandesa del atletismo, Fanny Blankers-Koen. Fanny Blankers-Koen se llama en realidad Francina Els Koen y vino al mundo el 26 de abril de 1918 en Lageburche, en la provincia holandesa de Utrecht, aunque con 11 años se trasladaría con su familia a Hoofddorp, cerca de Ámsterdam. Tenía 4 hermanos y su padre era Arnoldus Koen, un funcionario del gobierno que compitió en lanzamiento de peso y de disco. Fanny era una auténtica superdotada para el deporte y en su infancia practicó disciplinas como el tenis, la gimnasia, la esgrima, el patinaje sobre hielo y la natación. De hecho, era una magnífica nadadora, pero un entrenador suyo le aconsejó que se concentrara en el atletismo porque allí tendría más futuro y también porque en Holanda ya había grandes nadadores y ella difícilmente podría tener un hueco en el equipo nacional. Y así fue como Fanny Blankers-Koen se inició en el atletismo en el año 1935, teniendo ella 17. Fanny empezó corriendo los 800 metros, una prueba que desaparecía del programa olímpico en categoría femenina tras los Juegos de Amberes en 1928. En su primera carrera fue bastante discreta, pero en la tercera batió el récord nacional de la distancia con un tiempo de 2:29.0. No tardó Blankers-Koen en pasarse a la velocidad y también a otras modalidades. De su evolución en el atletismo nos habla así Ángel César. Curiosamente empezó corriendo 800. Hizo 2:29.0, que era la plusmarca nacional de los Países Bajos, pero enseguida se pasó a la velocidad, a la altura, a la longitud y al lanzamiento de peso, porque la verdad es que le daba a todo. Fue en 1936 cuando nuestra protagonista de esta noche conoció a Jan Blankers, periodista y exatleta que participó en el concurso de triple salto en los Juegos de Amberes en 1928 y con quien luego con el tiempo se casaría en el año 1940. Blankers preparó a Fanny para competir en los Juegos de Berlín en 1936 y nuestra protagonista de hoy acabaría compitiendo en las pruebas de salto de altura, donde fue quinta, y en el relevo 4 por 100 con un quinto puesto del equipo holandés.
Pero el mejor recuerdo que Fanny Blankers-Koen se llevaría de Alemania fue un autógrafo del mismísimo Jesse Owens, como ella misma siempre decía, uno de mis tesoros más preciados. 1938 fue uno de los años destacados en la carrera de Fanny Blankers-Koen porque batió su primer récord del mundo, estableciendo una marca de 11 segundos exactos en las 100 yardas y también ganó sus primeras medallas internacionales al hacerse con el bronce en las pruebas de 100 y 200 metros de los europeos de atletismo disputados en Viena. Fanny Blankers-Koen se presentaba como una de las principales favoritas para los Juegos de 1940, que inicialmente debían disputarse en Tokio y posteriormente en Helsinki, pero la cita olímpica era cancelada oficialmente el 2 de mayo de 1940, una semana antes de la invasión de Países Bajos por parte del ejército nazi. Estaba lista para ser utilizada. Una potente flota protegía la patria y las colonias. Los políticos y comerciantes intensificaron el cerco de Alemania y el resultado fue la Guerra Mundial. Durante 4 años y medio luchó Alemania contra casi todo el mundo y en ese tiempo ocupó los Países Bajos. Ese mismo año de 1940 también fue especial para Fanny a nivel personal. Se casó con Jan Blankers, su entrenador, que era 15 años mayor que ella y también un personaje bastante reacio al deporte femenino, hasta que, prendado de los encantos de Fanny, cambiaría de opinión. No era muy partidario del deporte femenino. Estamos en los años 30. Muchísimos expertos, vamos a llamarlos así, de la época, cuestionaban que el deporte fuese bueno para la salud de la mujer. De hecho, unos años antes se había celebrado en los Juegos de Ámsterdam el 800 en categoría femenina, quedaron en un estado tan lamentable que decidieron prohibir el 800, no podían correr distancias largas y el 800 no volvió a ser olímpico hasta 1964. Es decir, que estamos en una época en que el deporte femenino no era nada fácil y el propio Jan Blankers no era muy partidario del deporte femenino, pero al ver a Fanny, bueno, no sabemos muy bien si por amor o por las enormes condiciones físicas, cambió de opinión. Fanny dio a luz a su primer hijo en 1942 y automáticamente la prensa holandesa dio por hecho que su carrera debía terminar. Pero Blankers-Koen tapó miles de bocas porque solo unas pocas semanas después retomaría los entrenamientos y en apenas 2 años, durante la ocupación alemana, batió 6 récords del mundo de los más de 20 que establecería a lo largo de toda su carrera. Durante la ocupación alemana de su país en plena Guerra Mundial, pues es capaz de superar nada menos que 6 plusmarcas mundiales, aparte de seguir ganando campeonatos nacionales, y supera 6 plusmarcas mundiales, en concreto en salto de altura con 1,71, en salto de longitud con 6,25, fíjate tú, 6,25, una marca muy respetable, incluso diría. En 80 vallas, en las 100 yardas, 4 por 110 yardas y 4 por 200 metros. Es decir, que no paró, no la paró ni la ocupación de su país, ni la paró la maternidad. Llegamos casi al final de la Segunda Guerra Mundial y en concreto al duro invierno del año 44, conocido como Hunger Winter o el invierno del hambre. Holanda vivió una durísima hambruna que dejó más de 25.000 muertos por la escasez de alimentos que se vivió especialmente en las grandes ciudades. Fanny dio a luz a su segunda hija en 1945 y esta vez se tomó un descanso de 7 meses, realizando algún que otro entrenamiento pero de forma aislada. Su vuelta a la gran competición se produjo a finales de agosto del año 46 en unos europeos de Oslo en los que Blankers-Koen se hizo con sus primeras medallas de oro a nivel internacional, en concreto en las pruebas de 80 metros vallas y en el 4%. Unos éxitos que le valieron a Fanny llegar como gran favorita a los Juegos Olímpicos de Londres del año 1948, pese a que entonces tenía 30 años. Era madre de 2 hijos y, por si fuera poco, como comentábamos antes, encima estaba embarazada de 3 meses. Pero Fanny volvió a callar a sus críticos y su resultado fue sencillamente increíble. Participó en 4 pruebas, 100 y 200 metros, 80 vallas y el relevo 4%, y en todas ellas ganó el oro, además de establecer 3 récords olímpicos. En la semifinal lo estaba haciendo bien, estaba corriendo rápido, mientras que las demás iban un poco más despacio. Siempre tenía miedo de que pudiera fallarme la confianza hasta que pasó. Entonces llegó la final y realmente pensaba que no iba a ganar, pero la gente de mi círculo me decía, ¿puedes ganar los 100 metros? Y yo le respondía, no, porque las otras chicas todavía no han dado lo mejor de sí mismas y ahora lo van a dar. Tuve un buen comienzo y cuando llevaba 25 o 30 metros me decía, puedo ganar los 100, así que estaba muy feliz.
kan vinna 100 meters and I was so happy. Especialmente aplastante fue su victoria en los 200 metros al sacarle a la segunda clasificada una diferencia de 7 décimas, que es, por cierto, la mayor ventaja que se ha registrado en esa distancia en la historia de los Juegos Olímpicos. Pudo haber ganado también en salto de altura y en longitud, pero el reglamento de la época impedía participar en más de 3 pruebas individuales. Lo cierto es que Blankers-Koen tuvo un recibimiento apoteósico en Holanda. La ciudad de Ámsterdam le regaló una bicicleta y la reina Juliana la nombró Dama de la Orden de Orange-Nassau. Abrumada, Fanny espetó una de las frases más famosas de la historia del atletismo. Todo esto por correr unos pocos metros. Después de Londres, Fanny Blankers-Koen recibió numerosas ofertas de patrocinios, pero tuvo que rechazar casi todas debido a las estrictas reglas del amateurismo. Poco después se dedicó a promocionar el deporte femenino por Estados Unidos y Australia, y sus últimas grandes competiciones internacionales fueron los Europeos de Bruselas en el año 1950 y los Juegos Olímpicos de Helsinki 2 años después. Nos lo cuenta Ángel César. En los Campeonatos de Europa de 1950 está a punto de repetir las 4 medallas de oro, le falla el relevo, en el relevo son segundas por detrás de Gran Bretaña las atletas de Países Bajos, y en los Juegos de Helsinki tenía un problema, tenía un forúnculo en el pie, y entonces eso le impidió rendir, aunque probablemente ya no era la misma de 4 años antes, ya tenía 34 años, que entonces 34 años para un atleta, o sea, si ya 30 en Londres con 30 años se consideraba que era muy mayor, pues imagínate en Helsinki con 34 años. El 7 de agosto del año 1955, ya con 37 años, Fanny Blankers-Koen participa en su última prueba, en concreto en el lanzamiento de peso, y lo hace consiguiendo el título nacional número 58 de su carrera. Fanny Blankers-Koen tuvo una trayectoria intachable, pero tanto ella como su marido también se vieron envueltos en la polémica en una ocasión. Fue después de que nuestra protagonista de esta noche perdiera 2 carreras contra su compatriota Foike Dilema, un atleta de aspecto bastante varonil que resultó ser hermafrodita después de haber sido examinado su ADN. Dilema se había negado a pasar el test de verificación sexual después de aquellas victorias y era descalificada. Entonces, algunas atletas holandesas y un sector de la prensa acusaron a Fanny y a Jan, su marido, de haber aireado el asunto para que descalificaran a Dilema. Pero lo cierto es que nunca hubo pruebas concluyentes y la reputación de los Blankers-Koen terminaría permaneciendo intacta. Una vez retirada, se dedicó a entrenar al equipo olímpico holandés en la década de los 60. Su marido falleció en 1977 y Fanny se retiró a Hofborg, donde había pasado gran parte de su juventud. Cabe destacar que desde 1981 en la ciudad de Hengelo se celebra cada año una prueba atlética que lleva el nombre de Fanny Blankers-Koen. Una Blankers-Koen que en 1972, 36 años después de aquellos Juegos de Berlín, volvía a coincidir con su admirado Jesse Owens. Fanny se presentó ante él y el antílope de ébano le respondió: «Tranquila, que lo sé todo sobre ti». Los últimos años de su vida los pasó en una residencia quejada de Alzheimer y sordera, y el 21 de noviembre de 1999 era elegida como mejor atleta del siglo XX por parte de la IAF. Francina Else Blankers-Koen falleció en Hofdorf el 25 de enero de 2004 y un año antes de su muerte salía a la luz una biografía suya escrita por el periodista Gis Kuman con el título «Una reina con piernas de hombre». Habla Ángel César. Yo creo que es la mejor atleta femenina no solamente del siglo XX, sino del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, que consiguió 4 medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, 3 individuales y una en los relevos, pero que ese no es el mayor mérito. Su mayor mérito es la forma en que lo consiguió. Va por primera vez a los Juegos Olímpicos en 1936. Llevaba nada más que un año entrenando, pero una superdotada para el deporte. Probablemente pensaría que los Juegos Olímpicos de 1940 serían sus juegos, pero tuvo que esperar 12 años para que su brillo como estrella fuese máximo. Tuvo que esperar a los Juegos Olímpicos de Londres para repetir la hazaña de su admirado Jesse Owens. La ama de casa voladora, toda una leyenda del deporte holandés y para muchos la mejor atleta de todos los tiempos. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia con la ayuda de Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, Juanma, un placer.